Bienvenidos al tercer coloquio que responde o trata de responder a la pregunta de cómo construir un frente de salvación nacional en la actual crisis que vive el Ecuador y hacia el futuro. Estamos comprometidos con el debate de ideas, comprometidos con ustedes también en la búsqueda de soluciones más allá de los diagnósticos, en la búsqueda de las soluciones que nos permitan vislumbrar, tener una esperanza de futuro en nuestro país, al cual amamos mucho y para el cual deseamos lo mejor. Con ustedes vamos a tener varios invitados, pero primero, Marlon Aguilar, en nombre del Foro para la Acción Democrática, bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes con todas y con todos los presentes, las personas que nos ven a través de esta transmisión en vivo en Plan B y nuestros destacados participantes. Me llamo Marlon Aguilar, soy comunicador social, orgullosamente formado en la universidad pública y también orgullosamente trabajador de una organización humanitaria. La corrupción es un mal que lamentablemente está inserto en la administración pública, sobre todo en los altos cargos. La forma de hacer gobierno en nuestro país se ha visto más expuesta en estos años y más aún durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Es realmente inconcebible la falta de ética, empatía y conciencia social de quienes roban los recursos que se necesitan para salvar vidas. Sucedió en el terremoto del 2016 y ha vuelto a suceder hoy en el 2020. Pero realmente sería un tremendo error que la situación que estamos viviendo, que los golpes que hemos recibido como despidos, precarización laboral, constantes casos de sobreprecios, incumplimientos de becas y un largo etcétera, que para muchos de esos golpes incluso han sido personales. En mi caso he perdido a 2 familiares a causa de la COVID-19. Pero sería realmente lamentable que esto no nos impulse a cambiar el cómo se han hecho las cosas hasta hoy. Por eso nos encontramos desarrollando este coloquio virtual con personas muy destacadas en la lucha contra la corrupción. Por eso se integró el Foro para la Acción Democrática y estamos desarrollando esta serie de coloquios, de los cuales este es el tercero, con el objetivo de construir una propuesta de salvación nacional que sea acogida por quienes realmente queremos un país más justo y equitativo. Hay un principio fundamental para lograr este objetivo y es la humanidad, porque luchar contra la corrupción también es una lucha de humanidad. Sean bienvenidos nuestros valiosos expositores y sobre todo los ciudadanos y ciudadanas que observan este coloquio y que con actitud propositiva nos brindan a través de sus comentarios, unos aportes en esta transmisión en vivo a través de Plan B. Gracias, Juan Carlos, por tu moderación en este coloquio y creo que podemos comenzar. Gracias, Marlo. Vamos a dar la cordial bienvenida a Germán Rodas Chávez, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, a Marta Roldós, presidenta de la Fundación Lojas, y también, si fuera parte de la Comisión Nacional Anticorrupción del Guayas, y una persona vinculada a los procesos de lucha de corrupción, ex asambleísta también de nuestro país. Y al doctor Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Nacional Núcleo del Guayas, Comisión Nacional Anticorrupción. Con ellos conversaremos básicamente de estas propuestas que en su experiencia puedan ser útiles para salvar al país de la corrupción. Yo creo que ese es el término adecuado. Entonces, Germán, vamos a hacer un mecanismo muy simple. Durante los primeros 5 minutos cada uno va a expresar su visión del tema de la corrupción en el Ecuador. Luego, ellos harán su propuesta durante 7 minutos, asimismo cada uno. Y finalmente, yo haré algunas preguntas si son pertinentes y ellos harán los últimos 3 minutos un camino, plantearán un camino, una vía adecuada para que el país, de alguna manera, surja de este pantano del que no podemos salir ya mucho tiempo. Germán, buenas tardes. Bienvenido a este coloquio. Gracias por estar en este panel con tan distinguidos invitados. ¿Cuál es tu visión del tema de la corrupción
En 5 minutos, por favor. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a los compañeros del panel. Un saludo cordial. Para mí es una satisfacción estar en este encuentro con compañeros con quienes hemos estado cerca en la Comisión Nacional Anticorrupción, enfrentando esta pandemia que tiene muchísimos años, que es un conflicto de carácter estructural, es un tema sistémico, no es un problema solo ocurrido en los últimos meses. La Comisión Nacional Anticorrupción nació precisamente debido a la ausencia de fiscalización, a los pillos que gobernaron en el periodo anterior. Se instituyó la comisión en el 2015, hemos ido creciendo en las diversas provincias, somos un grupo de ciudadanos con un apoyo importante de la sociedad constituidos desde allí. No tenemos recursos, el país no le cuesta un centavo nuestro funcionamiento, y nuestra tarea es una tarea de servicio a la colectividad sobre la base de principios éticos, de solidaridad y de confrontación con aquellos que han asaltado y asaltan al pueblo ecuatoriano. Este es un tema central. La democracia ecuatoriana no puede existir solamente en base a un proceso de cada 2 o 4 años concurrir a las urnas. La democracia se construye sobre valores fundamentales del convivir nacional y del buen vivir en definitiva. Creo que es indispensable también hablar de la necesidad de atender a la comunidad y a la sociedad en sus derechos fundamentales. De tal suerte que aquellos que delinquen desde las esferas públicas lo que hacen es mermar los recursos fundamentales para atender salud, vivienda, educación, etcétera, y sobre todo nos hemos dado cuenta y miramos perplejos cómo la lucha por el poder es una lucha de grupos organizados, delincuenciales en muchos casos, por lograr tener una presencia en el aparato estatal para su beneficio. De tal suerte que se trata de una confrontación abierta, decidida, en donde además no puede haber la pirueta político-electoral, ni puede haber el hecho que comenzamos a mirar que los corruptos se organizan, sean en las listas 5, sean en las listas 1, para participar activamente en la vida electoral del país a nombre de la lucha contra la corrupción, cuando ellos son los causantes de la corruptela. El país tiene posibilidades, por lo tanto, de definir y de dirimir las circunstancias fundamentales en el próximo periodo electoral respecto de esta materia, pero los ciudadanos tenemos la convicción que es indispensable avanzar por un camino que constituya la posibilidad de enfrentar también estructuralmente a este modelo de perversión social. Para ello, por ejemplo, en el caso nuestro, la Comisión Nacional Anticorrupción se ha planteado levantar una propuesta que signifique construir un modelo, una propuesta en general sobre lo que debería ser el mecanismo para romper con la corruptela. Hablemos de un sistema nacional anticorrupción que pasan por varios momentos, por modificaciones a leyes puntuales y particulares, contratación pública, por ejemplo, acción de la Contraloría antes de que se produzcan los contratos, es decir, temas vinculantes previos a los contratos, fortalecer los organismos de control, a la fiscalía, pero que también tengan que ver con el mediano y largo plazo, en a lo mejor la necesidad de modificar las normas constitucionales, una cámara, un congreso con una bicameralidad que le permita actuar. Son temas que creo que son fundamentales a la hora de plantearnos la lucha contra la corrupción desde una postura sistémica para enfrentar algo que nos va llevando al colapso, al drama y definitivamente a la aberración más infamante sobre la ciudadanía y sobre los recursos del país. Gracias, Germán. Marta, ¿por qué es importante luchar contra la corrupción? ¿Cuál es, a tu criterio, el valor de esta? Bueno, yo creo que algo que nos hizo patente, yo creo que para todos los ecuatorianos, la crisis del COVID, que para algunos de nosotros ya era una realidad, es que la corrupción mata. La corrupción definitivamente mata. Cuando veíamos, sobre todo yo estoy en Guayaquil, cuando veíamos que la gente tenía que regresarse de un hospital donde no había cama, donde no había medicinas, donde no había atención, morían en sus casas, e incluso cuando morían, la funda del cadáver tenía un precio a veces hasta 100 veces superior. Luego decimos que la corrupción es grave y mata. Ese es un valor fundamental. La corrupción además tiene un peso
macroeconómico, ¿no? A veces los gobiernos hablan de la corrupción como si fuera un tema incidental. Y cuando se hizo los cálculos, tanto por parte de la Comisión Anticorrupción como por parte del propio BID, del costo de la corrupción durante el Correato, estábamos hablando de alrededor de 70.000 millones de dólares. O sea, y eso tenemos que reflexionarlo. Cada tanto y tanto el gobierno se desbarata, hace concesiones importantísimas en cuanto a su política fiscal para conseguir 1.000 millones de dólares más. Y nos llevaron en peso 70.000 millones durante el Correato, y tampoco ha habido mucha transparencia en el gobierno actual sobre cómo se ha gestionado la deuda. Vemos que tuvimos que pagar en medio de la crisis del COVID, tuvimos que hacer una compra de bonos porque los habían comprometido a un costo tal que si no los pagábamos, el costo financiero era como más 2,5 veces de lo que habíamos pedido prestado. Entonces, todas esas son cosas que nos hacen pensar que la corrupción tiene un peso gravitante que afecta nuestra capacidad de supervivencia, no solamente como sociedad, como individuos, que afecta la calidad de nuestra democracia, que afecta nuestra posibilidad de futuro, porque no hay educación, porque no hay salud, porque no hay bienestar, que afecta la capacidad, además de, mientras en otros países hemos visto que países que tenían fondos y algún tipo de reserva guardado, algo allí, han podido inyectarla al sector productivo para que no haya despidos. En el Ecuador nos están poniendo más impuestos porque nos quedamos en soletas. Entonces, es obvio que la corrupción debe ser una variable fundamental. Yo me acuerdo del político ruso asesinado, un opositor de Putin asesinado, que era Boris Nemtsov, y decía que hay una diferencia. Corrupción hay en todas partes, pero hay una diferencia entre los países donde la corrupción es un problema y los países donde la corrupción es el sistema. Y lamentablemente, como mencionaba Germán, cuando la necesidad de informes previos vinculantes, tanto para contratación pública como para contratación de deuda, colocación de bonos y demás, informes de Contraloría, de Procuraduría, todo eso se desbarató durante el correísmo y quedamos con poca transparencia, quedamos con una centralización del poder, y todo eso significa que estamos realmente en el país a la merced de los corruptos, y eso, la corrupción, destino de nuestro país. No podemos ser más un país donde la corrupción es el sistema, donde las personas honestas son más o menos que buscadas con lupa para echarlas del sector público, porque solo el que es un corrupto garantiza la corrupción del jefe o del compañero. O sea, que la corrupción sea casi que un prerequisito para ser funcionario público no puede seguir siendo la tónica en Ecuador, porque si no, somos un país inviable, somos un país sin futuro. Si queremos tener futuro, tenemos que dar una lucha denodada contra la corrupción. Gracias, Marta. Ricardo, tal vez si prendes tu micrófono para poder continuar contigo. A tu criterio, ¿cuál es el diagnóstico sobre la corrupción ya desde el Guayas? Ustedes han estado en el corazón en este momento del problema de los hospitales, aunque esto es un fenómeno nacional. Sin embargo, ahí se han dado las mayores acciones en cuanto a denuncias. ¿Cuál es tu criterio, Ricardo, del tema de la corrupción? Bueno, saludos a mis compañeros de este panel. Un honor estar con todos ustedes. Saludos a quienes nos ven y escuchan. En realidad, Germán y Marta han sido muy explícitos en ubicar este problema sistémico de la corrupción. En el caso de Guayas, es donde hizo crisis, hubo un pico de denuncias que después se fue extendiendo a más de 20 hospitales en todo el Ecuador, tanto del sector público como del sistema de seguridad social. Pero este hecho, como decía Marta, no es una cuestión que se da ahora en medio de la pandemia exclusivamente. Este es un problema que viene de mucho tiempo atrás.
Inclusive, si ustedes se dan cuenta, varios funcionarios o gente de las redes de compradores con sobreprecios o mediante coimas a las instituciones de salud vienen operando desde hace varios años, durante el gobierno anterior y el actual. Por ejemplo, ustedes verán que este personaje negativo de los últimos días, Salcedo, viene teniendo contratos, por decir un caso, por ejemplo, con Rolando Panchana, cuando era gobernador de la provincia del Guayas. Entonces, no es que él ha hecho lo que sabemos y está develado ahora, sino desde hace mucho tiempo. Adicionalmente, varios funcionarios que están detenidos, perseguidos, prófugos, etcétera, a nivel de las unidades de salud, ya eran funcionarios en el gobierno de Correa y rotaron de un hospital a otro o por varios cargos. En el caso de este doctor Jairala, por ejemplo, que ha sido condenado a prisión, él fue funcionario durante el gobierno de Correa y una parte del gobierno de Moreno. De tal manera que efectivamente aquí hay una vinculación estrecha entre el gobierno actual, el anterior, y la corrupción. Los que han cometido estos actos, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo llegaron allí, a los cargos donde cometieron todas estas fechorías? Llegaron por designación directa, en algunos casos, del presidente de la República. Por Correa fue designado el señor Ramiro González, el señor Richard Espinosa. Moreno lo mantuvo a Espinosa, luego puso a Granda, que salió involucrado en el tema de la compra de más de 10 millones de dólares en las mascarillas, y ahora pone a Guate, que está cuestionado desde antes de posicionarse y sigue siendo cuestionado duramente, con toda razón. El señor Moreno puso a la señora Ocles, que salió bajo las condiciones que no voy a repetir, que es el conocimiento público, y la reemplaza con un personaje que es igual o peor que la señora Ocles en cuanto a su perfil ético. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay una especie de promoción, de protección a la corrupción, inclusive eso conlleva a la impunidad en muchos casos. De allí que para poder lograr algún cambio necesitamos un cambio real en primera instancia a nivel del gobierno, donde pueda haber una actitud que encabece la máxima autoridad del país, que genere el ejemplo, por un lado, que es la mejor pedagogía, y por otro lado, obviamente, tiene que haber una gran participación social, popular, comunitaria, porque el control social se ha demostrado que es el más eficiente. La Contraloría Social en esta etapa ha jugado un papel fundamental desde el lado del periodismo de investigación, desde el lado, por supuesto, de la Comisión Anticorrupción que dirige Germán a nivel nacional, de tal manera que hay organismos de control que le quedan debiendo al país. Y yo vengo insistiendo que la UAFE, que es la encargada de investigar el enriquecimiento ilícito, casi que no ha tenido presencia para detectar lo que debe encontrar, lo que debe descubrir. Y ahora recién empezamos a enterarnos de los bienes mal habidos, fastuosos, y por lo tanto, para lograr que esto cambie, si nos damos cuenta, corroborando lo que dijeron quienes intervinieron antes, hay que cambiar todo el sistema para que podamos empezar a eliminar la corrupción. Gracias, gracias Ricardo. Quisiera retomar la intervención de Marlon Aguilar cuando empezamos y planteaba los principios y fines que se buscaba con este foro, y quisiera, Marlon, que tú nos vuelvas a expresar esa situación. Claro, Juan Carlos. Bueno, el primer fin que tenemos es
dar una propuesta al país, una propuesta de salvación nacional con la que, a la que se adhieran las personas que realmente quieran generar un cambio positivo, un cambio estructural a la realidad que vivimos en el país. Y uno de esos cambios tan importantes que necesitamos es que la lucha contra la corrupción sea realmente efectiva. Es lamentable que haya tanto discurso durante las campañas políticas de hablar en contra de la corrupción, de hablar que se va a luchar contra la corrupción, y en la actualidad no lo vimos. La responsabilidad de la Asamblea Nacional de fiscalizar se ha visto nula. Por lo tanto, eso es lo que queremos conseguir, que desde la sociedad civil hayan propuestas reales y haya la voluntad real y se manifieste a través de la adhesión de otras personas, de movimientos que quieran tomar estas propuestas que se generen a través de los foros y la traduzcan realmente en actos a futuro, con el objetivo de cambiar. Y como decía al inicio en la presentación de este foro, una de las cosas más importantes es tener esa voluntad y ese espíritu humanitario, pensar y construir un gobierno alrededor de darle importancia al ser humano y de esta forma poder luchar contra la corrupción. Gracias, Marlo. Gracias, Marlo. Germán, bueno, primero quería excusar a Julio Villacreces, coordinador del núcleo de Manabí de la Comisión Nacional Anticorrupción. Al parecer, un problema técnico ha impedido que se incorpore con nosotros y habrá oportunidad de volver con él en otro foro, en otro coloquio, para seguir hablando del tema, que es largo. Germán, la propuesta está ahí, es decir, estamos claros que existe una desesperanza en la ciudadanía sobre la lucha contra la corrupción. Hoy, de alguna manera, se puede denunciar, antes se festejaba la corrupción, se les hacía homenajes, y ahora, pues bueno, vemos que hay una fiscalía que interviene, no en todos los casos que uno quisiera, pero o que se han denunciado desde la prensa, o de los diversos actores, o desde la Comisión Anticorrupción, pero de todas maneras hay cierta acción. Pero siempre queda esta sensación de impunidad, que los peces chicos son los que caen y los peces gordos no. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la Comisión, de su experiencia, de la visión ética y de sus miembros, de qué hacer en el Ecuador para que la impunidad, sobre todo, no sea la regla? Juan Carlos, la verdad, la impunidad es uno de los problemas fundamentales en la lucha contra la corrupción, porque cuando además se trata de actuar sobre grupos organizados, parte de esos grupos delincuenciales organizados terminan siendo reciclados en el ejercicio del poder. Eso es lo que ha ocurrido en ese gobierno. Parte de la impunidad viene precisamente de haber reciclado a esa estructura delincuencial, con nombres y apellidos, los ha señalado de alguna manera nuestro coordinador del Guayas, Ricardo Ramírez, con nombres y apellidos. Ahí hay un detalle. Otro detalle es que siempre pensamos que la corrupción es un acto mediante el cual se asaltan recursos económicos y nada más que aquello. Sí, esa es parte de la ecuación, pero no es toda la ecuación. También ha sido el asalto a las ideas. Los delincuentes del periodo anterior hablaron a nombre de paradigmas, de un paradigma determinado, cuando efectivamente lo que habían hecho asaltar, entre otras cosas, las ideas que no les pertenecían, los eslóganes y hasta las canciones. Desde allí comenzó la corruptela. Y desde luego fueron desarticulando de alguna forma también las instancias para luchar contra la corrupción. Por eso se tuvieron a un contralor que era parte de la banda delincuencial de Odebrecht, el señor Poli, del prófugo Poli, para hablar de un hombre. O hicieron de la fiscalía el instrumento para perseguir a quienes luchábamos contra la corrupción. Hay que acordarse la sentencia condenatoria de 1 año de prisión a la Comisión Nacional Anticorrupción por hablar sobre el tema de Manduriaco o de Caminosca. Creo que estos elementos hoy no son
efectivamente los que forman parte de una realidad hemos logrado superar aquellos, hay que reconocerlo, pero es evidente que también hay tentáculos todavía que llegan a la propia fiscalía o a otras instancias, por eso no se mueven algunos temas y por otros se frenan. Juan Carlos, yo siempre suelo enseñar esta listita de todos los grupos vinculados, los 5 grupos vinculados a la corrupción en los hospitales. Esos nombres los hemos entregado así, con direcciones, con nombres, de tal manera que no hay para perderse. Partes de ellos han caído, ciertamente, en el caso de Guayaquil, la mafia, el grupo de Guayaquil, parte del grupo de Quito, pero hay otros que están todavía sueltos y los procesos investigativos se demoran, aparte de que aparecen, ¿no es cierto?, bajo el criterio de que hay que defender siempre, sea o inocente o no, también grupos organizados de staffs, de abogados que se prestan para este juego, que entorpecen las cosas. La impunidad va también, por lo tanto, por un grado de deterioro de la acción de los espacios del control jurídico, ciertamente, pero también va por una especie de lentitud en las acciones que provienen de los espacios del poder público. Y porque quienes luchan contra la corrupción desde el gobierno o desde los poderes centrales o desde los poderes locales y regionales están involucrados de una u otra manera con las redes de la corruptela. Este es un país en donde la corrupción se ha constituido en el eje transversal del ejercicio público. En todos los niveles, la corrupción pasa por los comportamientos ciudadanos. Hay que trabajar con normas fundamentales, también transversalmente en la formación de los jóvenes, en la formación de los estudiantes, de los universitarios, en la formación de la sociedad. Hay que dar un vuelco, también hay que romper los paradigmas o los imaginarios de aquello que significa el crecimiento económico y social individual sobre el crecimiento de los colectivos sociales. Hay que olvidarse que las vacaciones han de ser solamente en Europa, cuando es indispensable tener recursos indispensables para vivir con dignidad, pero no para aprovecharse de ellos o utilizar aquellos en función de perspectivas individuales. Hay que romper muchos paradigmas. Este es un ejercicio sistémico y esta es una acción en la que los ciudadanos de bien, hombres y mujeres, deben concurrir con una perspectiva de cambio en lo que significa el nuevo mensaje hacia la sociedad, pero también con una dinámica fundamental que es castigar a los delincuentes. Poco falta para que algunos de los delincuentes salgan a las calles y vuelvan nuevamente al ejercicio de la actividad pública. Hay otros que con grillete siguen haciendo vida pública sin ningún problema y con plena actividad. Y hay otros que sin grillete y sin estar en la cárcel nos van a hablar de la promoción de nuevos valores. La sociedad tiene que actuar, por lo tanto, de manera definitiva, con orden, desde luego, pero con absoluta verticalidad. Y esa verticalidad también deviene de la imagen que nos pueden dar los gobernantes. Cuando los gobernantes no han demostrado probidad en el ejercicio del cargo, cuando no se ha sancionado adecuadamente a los corruptos, o cuando no se hace nada y solamente se actúa desde el discurso, cualquier pirueta política termina siendo eso, una pirueta política, y las acciones de fondo quedan en un segundo orden. Esta es una tarea de todos, de quienes hacen la investigación en la lucha contra la corrupción, pero de una sociedad que tiene que, en su entramado de construcción epistémico, también luchar contra estos factores que distorsionan la realidad democrática y el porvenir de la patria. Gracias, Germán. Gracias, Germán. Marta, vuelvo con la misma pregunta. ¿Cuáles, a tu criterio, o se podrían ser los mecanismos adecuados en nuestro país para lograr que de alguna manera la impunidad, primero la corrupción y luego la impunidad, no sea la norma? ¿Qué ideas se te ocurren? Bueno, a ver, yo creo que, como decía antes, en este país se construyó un sistema de corrupción, y me acuerdo de una frase de Simón Ordóñez, de un artículo de Simón Ordóñez donde hablaba de la meritocracia de los peores, ¿no? Y creo que en este país se nos acostumbró que los peores, los más corruptos, eran los que eran premiados y tenían los mejores cargos o los que eran promovidos. Y creo que eso hay que deconstruirlo como se lo construyó. Y hay que ir identificando cómo se construyó, cómo se montó este mamotreto de corrupción e impunidad.
Y entonces creo que básicamente hay que recuperar, por ejemplo, los exámenes previos, hay que recuperar los dictámenes previos de Contraloría, pero también hay que luchar. ¿A qué quería golpear Correa? O sea, cuando uno mira cómo ellos construyeron este sistema, los diagnósticos que tenemos también nos sirven para desbaratarlos un poco. Libertad de prensa, libertad de expresión, acceso a la información pública. Y con este gobierno no hemos recuperado un adecuado acceso a la información pública, ni siquiera tenemos la información completa de los papeles de deuda, por ejemplo. Entonces, hay cosas que son indispensables para ir luchando contra un sistema de corrupción. Algo que en lo que sí hemos avanzado, como decía Germán, tanto por el periodismo de investigación como por la propia Comisión Nacional Anticorrupción, es con la Contraloría Social. Yo creo que hay que fortalecer y profundizar la Contraloría Social, que no solamente debe ser por provincia, sino por temas. No hay que hacerle una especie de shadow. Los ingleses usaban esa noción de gabinete en la sombra, de shadow cabinet, pero no para llegar al poder, sino que sobre todo los sectores más importantes, los sectores estratégicos o los sectores vitales de una sociedad deberían tener una vigilancia social permanente en temas petroleros, en temas mineros, en temas de endeudamiento, en temas de salud, en temas de educación. La Contraloría Social debe ser constante. Y yo creo que un principio además es que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Creo que obviamente parte de esta propuesta sale de que estamos ante una coyuntura electoral y obviamente va a haber propuestas electorales, pero para mí la propuesta de Salvación Nacional no tiene que agotarse en una coyuntura electoral, eso sería muy riesgoso. Para mí tiene que ser una propuesta de largo aliento, que tiene que involucrar justamente este tipo de principios nuevamente en el largo aliento, porque incluso si viene un gobierno mejor, de gente más idónea, también tiene que ser monitoreado, investigado. Como decía el propio Germán, es impresionante cómo algunos son tan listos que se reciclan, los corruptos se reciclan en los gobiernos que reemplazan al gobierno en el que estaban funcionando. Entonces creo que ese ejercicio, además de memoria de quién hizo qué, es un ejercicio de la prensa, pero que tiene que ser un ejercicio de la prensa apoyado por la ciudadanía. En un momento dado hablamos de la posibilidad de esta comisión internacional, ¿no? O sea, el gobierno la diluyó, en lugar de darnos una CICIG, traía expertos que nomás venían a santificar. Creo que el trabajo con gente de afuera o con gente adentro tiene que ser más profundo, más serio, más sistemático. Tiene que apuntar a recuperar lo que se robaron, pero sobre todo tiene que eliminar, tiene que desmontar el andamiaje que permitió que se dieran estas formas de corrupción. Fernando Villavicencio, por ejemplo, hablaba de determinados tipos de contratación en el sector público que fueron vitales, por ejemplo, para el saqueo en materia petrolera. Entonces, todo este tipo de contratos, no hemos visto cómo se utilizan sobre todo ciertas cosas, las subastas inversas, giro específico del negocio. Creo que los diagnósticos que hemos hecho desde la prensa, desde la Comisión Anticorrupción, desde el activismo ciudadano, ahora nos tienen que servir para desarmar esa estructura que hizo que la corrupción en el Ecuador fuera un sistema. Gracias, Ricardo. ¿Y cómo desarmar esa estructura? Como plantea Marta, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales la institucionalidad y también la ciudadanía puede aportar a desarmar una estructura que permite que las mafias controlen el poder económico y político en el Ecuador? Bueno, yo había mencionado que la Contraloría Social es la mejor forma de pedirle cuentas al que ejerce la función pública de manera constante y permanente, y cuando este funcionario sepa que está bajo esa vigilancia, tendría que ser obviamente o más cauto con lo que continúe haciendo, pero que a lo mejor por el temor lo podría orillar a abandonar sus malas prácticas. Pero
el problema no es solamente de una decisión consciente del que tiene un afán de enriquecimiento que probablemente no lo va a cambiar solamente por eso. Hay que retomar ciertas cosas que existen o existían en las leyes, por ejemplo, las atribuciones de la Contraloría que fueron recortadas por Correa, pero en las leyes actuales inclusive hay muchas cosas que podrían haber impedido el cometimiento de muchos de estos ilícitos. Lo que pasa es que son violentadas, son burladas, como lo que decía Marta, las famosas subastas inversas. Se creó el CERCOP supuestamente para darle transparencia e impedir que ocurra lo que ha ocurrido, y no ha dado resultado porque al parecer no se ejerce la función de vigilancia, de control como debe ser. Por supuesto que en el poder del Estado, el pueblo ecuatoriano tiene una posibilidad de influir a través del mecanismo electoral, de una manera no total y definitiva, pero puede ir a provocar un cambio, porque desgraciadamente, para referirnos a los dos últimos gobiernos, los presidentes ganaron por la votación de millones de ecuatorianos que creyeron en ellos, que fueron engañados. Y ese voto, que podría haber sido orientado en dirección adecuada, fue luego burlado por estos gobernantes, y en algunos casos, bueno, todavía como se manejan los poderes del Estado, hasta se habla de la posibilidad de fraudes. Pero, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, por ese mismo mecanismo del voto popular y de fraudes al mismo tiempo, en muchas provincias han sido elegidos los que están ahora en la Asamblea Legislativa y que deben emitir las leyes para controlar lo que estamos queriendo terminar. Y no es el caso solo de Mendoza. Ahí están agazapados un grupo de asambleístas, hombres y mujeres, diezmeros, coimeros, que no deberían estar allí por una simple razón ética, así no haya una ley que se los prohíba. Y si tuvieran un poquito, como dice nuestro pueblo, de sangre en la cara, ya se hubieran ido de motu propio, pero no lo hacen, con lo cual demuestran su catadura, obviamente. Entonces, ahí tenemos una ministra que debe responder por un pago irregular de 40 millones de dólares en los terrenos de los Amanes, la señora Marcela Guiñaga. Ahí están ex autoridades de la Asamblea que estuvieron involucradas en el cobro de estos diezmos y en definitiva, de coimas. Y por eso decíamos en una ocasión anterior que hay que seguir el hilo de la corrupción, porque claro, se han capturado algunos peces, decíamos, pequeños, unos que otros tiburones, pero la red no ha logrado todavía llegar a los que controlan a aquellos. Por eso yo hablaba que hay un rey Neptuno que maneja todos esos grandes tiburones y hasta las ballenas. Y el hilo de la corrupción puede llegar tranquilamente al Palacio Legislativo a encontrar a todos estos que digo están allí escondidos. Hablemos del ex ministro de Gobierno José Serrano, hablemos del ex ministro de Educación Espinosa, bueno, y así, y de algunas legisladoras, como mencionaba. Y también ese hilo de la corrupción nos va a llevar a Carondelet, y también nos va a llevar a Bélgica, donde en Carondelet está uno de los que maneja el tridente que controla a esos peces gigantes, y en Bélgica está el que maneja el rey Neptuno emérito, digamos, que también lo maneja desde allá. Así que el pueblo está esperando que haya sanciones, porque mientras no haya sanciones a los grandes habrá impunidad.
y en todos los ámbitos, porque mientras ocurrían estos hechos que nos indignan y que han conmovido a la conciencia social, pasando las encuestas el tema de la corrupción a estar por encima inclusive del desempleo y de otros, se nos pasan tantos hechos uno tras de otro que al poco rato ya los olvidamos los anteriores. Entonces, en medio de esta pandemia y de todo lo que ocurrió, por ejemplo, en algunos puertos europeos, inclusive en uno de ellos, capturaron en Holanda, si mal no recuerdo, uno de los cargamentos de droga más grandes que se ha capturado en el mundo, en la historia del mundo, y provenía del Ecuador, ese cargamento. Y bueno, aquí nadie investiga, nadie toma la iniciativa. Y aquí quiero recordar unas palabras del doctor Francisco Huerta, que fue parte de una comisión que nombró Correa para que investigue los sucesos de la frontera, del bombardeo de Colombia a la frontera ecuatoriana. Y él allí en su informe decía que afirmaba, estamos viviendo una narcodemocracia. Lo dijo Pancho Huerta en los medios. Entonces, aquí también hay otros intereses terroríficos, por lo que la acción anticorrupción tiene muchos riesgos. Y por eso es loable lo que hace esta comisión cívica, social, y que ha llevado inclusive hasta ser condenados, y que Pollitt se haya dado el lujo de levantar la acusación en última instancia, para que veamos cómo está la situación del país. Entonces, yo quiero concluir diciendo que mientras tengamos una Asamblea Nacional Legislativa de esa composición, un ejecutivo similar, esto difícilmente podrá empezar a cambiar. Entonces, en el 2021, el pueblo ecuatoriano tiene en sus manos la posibilidad de darle un vuelco a esta situación. Mire, esta asamblea acaba de negar una ley que decía que se debían incautar los bienes a los que fueran encontrados culpables de actos de peculado. La mayoría votó en contra. Así que estamos ante un aparato estatal confabulado con la corrupción. Empezar a cambiarlo sería una cosa muy buena de inmediato. Gracias por tu intervención. Quizá quiero volver con Marlon Aguilar, un poco para hablar desde la juventud. Me parece que es importante tener una visión de quienes han vivido estas décadas o han crecido en estas décadas, más allá de nosotros que ya tenemos una experiencia previa, quizá antes de la democracia, del regreso a la democracia. Entonces, Marlon, ¿cómo miras tú este proceso? ¿Cuáles son a tu criterio las salidas posibles para que Ecuador no sea pasto de la corrupción y de la impunidad? Gracias, Juan Carlos. Primeramente, creo que para mí y para muchos, para todos los ecuatorianos, es triste ver cómo casi a diario se destapan estos casos de corrupción, salen y, o sea, más que nada, uno quisiera que salieran todos, ¿no? Y que todos fueran juzgados y todo saliera a la luz pública. Sin embargo, son pocos los casos que salen. Pero yo soy un ferviente creyente de que la educación puede cambiar las cosas, y creo que una parte muy fundamental que le falta a nuestra formación desde la educación pública es una formación en ética, en poder formar a las personas, poder brindarles una educación más basada en la ética. Me parecía muy importante los aportes que están brindando nuestros panelistas en este coloquio, sobre todo en la parte enfocada hacia la vigilancia social, la importancia que tiene la Comisión Anticorrupción Ciudadana,
que realmente es efectiva, ¿no? En comparación con las acciones que toman otros organismos como la Contraloría General o la Asamblea Nacional. Yo creería que uno de los aportes más importantes que podemos brindar en la lucha anticorrupción es poder enfocarnos en educar a las personas, a los jóvenes, desde las escuelas, en una educación enfocada en la ética. Sobre todo eso. Gracias Marlon. Bueno, damos la cordial bienvenida a Julio Villacreces, Guillén, por estar con nosotros. Él es presidente del núcleo de Manabí, de la Comisión Nacional de Corrupción. Ya estábamos un poco avanzados, Julio, y por tanto quisiera de ti algunas reflexiones sobre tu experiencia en la lucha contra la corrupción. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Cómo construir mejores espacios de la gente para que la gente se involucre en la lucha contra la corrupción? Bienvenido. Bueno, continuemos hasta que podamos resolver el problema técnico, que es lo que impidió que Julio se integre al principio. Germán, la pregunta es esa. ¿Cómo potenciar la incorporación de las personas a esta lucha? Al parecer la gente dice, bueno, como yo no vivo de eso, o como a mí no me afecta, en general, como que se mira de lejos el problema de la corrupción. Hoy tal vez porque el tema es parte de los medios de comunicación, los medios abrimos las ediciones con corrupción en este momento y la gente se preocupa. Pero después de eso, de pronto pasamos a otro momento político y eso se termina. Entonces, ¿cómo lograr que la lucha de la gente, que la participación de la gente sea constante en contra de la corrupción y por la transparencia, por supuesto? Creo que el drama que ha vivido el país en las últimas semanas a propósito del coronavirus ha demostrado que la condición humana puede llegar a niveles que no son realmente permisibles en la lógica de cualquiera de nosotros. Es decir, el asalto, como decía Marta, de las fundas de los cadáveres, el asalto para llevarse los medicamentos y venderlos a sobreprecio, el asalto en las mascarillas, el robo, los sobreprecios. Por lo tanto, el tráfico con el dolor, con el sufrimiento y con el drama de lo que significa la condición de una enfermedad como la que estamos enfermando, como la que estamos soportando. Creo que eso ha generado una especie de rebasar los límites y la gente comenzó a darse cuenta que el mensaje de todos los sectores que hemos luchado contra la corrupción no era un mensaje simple y llanamente puesto en el aire, sino que era la demostración y la comprobación fehaciente que hay un problema de fondo en el país que impide que su crecimiento sea el mejor, en medio de la pago de deuda externa, en medio de la pandemia, reciclaje de gente que ciertamente está vinculada con la otra pandemia, la de la moralidad pública del régimen anterior, de tal suerte que ha habido una reacción importante. Esto de que el tema de la lucha anticorrupción sea un elemento prioritario en el país es un paso. Desgraciadamente, digo, es un paso en términos de acción, pero desgraciadamente es una realidad con la que no hubiéramos querido enfrentarnos. Dado ese paso, viene lo otro. Viene lo que señala nuestro compañero de Guayas, escogitar adecuadamente los representantes en todos los niveles para no caer en las redes de aquellos sinvergüenzas que con el nombre de anticorrupción pueden hacer campaña político-electoral. Primero. Segundo, viene la posibilidad para poner orden en esa Asamblea Nacional de diezmeros y de gente que efectivamente no tiene la capacidad de conducir al país, y viene la necesidad de apuntalar los organismos de control para que tengan posibilidades de ejercer su responsabilidad de mejor manera. Ojalá el conjunto de la sociedad civil no quedemos simple y llanamente en la exposición de la tragedia nacional en este caso, sino que seamos capaces todos de avanzar en el mediano plazo a dos asuntos fundamentales. Uno, el construir ciertamente un código de honor del país respecto de lo que ha de significar el compromiso de los sectores públicos
frente a la realidad, pero un código de honor que dé la posibilidad a la sociedad civil para sacar a los fariseos de lo que significa su acción pública cuando violentan no solamente los recursos del pueblo, sino cuando violentan sus propios consignas, sus propios paradigmas con los cuales llegan al ejercicio del cargo. Porque yo insisto también, el robo de las ideas y la mentira desde la acción de pre-campaña contribuye también a la deformación y en la práctica de asuntos como los que estoy señalando. Y el otro tema, la lucha contra la impunidad, que debe ser de manera activa favorecida para que la población denuncie, para que el Estado comprometa sus mejores esfuerzos en la búsqueda de bufetes o de otras instancias para recuperar recursos. Y sobre todo, para no darnos el lujo de estar a pocos meses de que el señor Glass, por ejemplo, pueda salir de la cárcel o que otros puedan estar huyendo fácilmente de estas circunstancias. Creo que esta es una acción de todos, porque estamos aquí. De una o de otra manera, todos hemos tenido un compromiso de acción de lucha contra la corrupción desde la opinión pública, desde el periodismo. Creo que lo que hay que hacer es revitalizar esta acción y constituir una gran red nacional que enfrente con absoluta verticalidad a aquellos que han afrentado la dignidad nacional y que han llevado por un camino de tragedia también el manejo de la cosa pública. Muchas gracias, Germán. Quizá ya estamos más estables. Julio, ¿nos escuchas bien? Sí, le escucho bien. Gracias, Julio. No sé si te quedó o recuerdas la pregunta que yo te hice, que es cómo potenciar la participación ciudadana en tu experiencia allá en Manabí, de la gente que pueda juntarse en esta lucha, porque yo creo personalmente que si no existe una participación activa, movilizada de los ciudadanos y además enfrentando el tema central que es, a mi criterio, o el corazón de esto, que es la elección de la gente. La gente elige a personajes que después aprovechan el cargo sin tener ningún antecedente y creo que en el tema de incluso la financiación de las campañas son clave en este sentido. Pero ¿cómo ves tú la participación de la gente? Bueno, hay que considerar que fueron 10 años de resistencia y de permanente enajenación a través de la comunicación de lo que heredamos. La lucha anticorrupción recién está comenzando. Hay una cultura de aceptar a nombre de que se hagan las obras. Lo importante es que se haga. No importa que lleven. Es un símbolo de la viveza criolla. Por lo tanto, este proceso recién ha comenzado. Es en los últimos meses en que vemos que existe la gente a indignarse frente a la corrupción. Yo creo que la COVID, esta pandemia, ha hecho despertar a las personas, a la ciudadanía, porque ni con la salud se ha saqueado, frente a la muerte se ha irrespetado. Con los últimos casos en esta provincia, en Guaya, en Pichincha. Por lo tanto, hay un sentimiento de indignación y frustración. Es un proceso muy largo. Creo que ahora todo el mundo va a hablar de corrupción en este proceso electoral. Es ahí que la Comisión Nacional de la Anticorrupción debe liderar este proceso. Debe levantar una propuesta mínima de gobierno, más allá de las diferencias ideológicas y políticas naturales y legítimas que existen dentro de la institucionalidad democrática y republicana. Nuestra organización, la CNA, debe presentar a la opinión pública un programa mínimo, comenzando que se respete el resultado del referéndum, con la pregunta número 1, que se declaraba la muerte política a los sentenciados por corrupción. Sin embargo, vemos que eso no se ha implementado en la Asamblea Nacional. Vemos ahora que se ha prohibido, no se aprobó ese proyecto de ley presentado por el Ejecutivo con respecto a la confiscación de los bienes mal habidos a base de la corrupción.
La tarea es muy grande. Es un de doble vía. En la juventud, en la ciudadanía, a trabajar a nivel de educación sobre lo que antes nos daban a nosotros. Principios, civismo, ética. Solamente con esta crisis de salud recién comienza a levantarse una conciencia anticorrupción en la población manabista y creo que en la población ecuatoriana. Anoche mismo veía una entrevista que le hacían al presidente, el expresidente Correa, para un medio local de aquí de Manabí. El locutor con un cinismo decía, esto es lo que no saben, lo que usted ha hecho por Manabí, justificando la obra que ahora sirve de pista de aterrizaje para los narcotraficantes, o sea, la refinería del Pacífico. Según Correa, que esa obra sigue vigente y que no nos dejemos robar. Lo que nosotros levantamos es que nos devuelvan lo robado. Es terrible. Y lo más terrible es que ese locutor de televisión o ese comentarista de televisión hacía comentarios ante la ciudadanía que efectivamente esto es lo que no saben los pueblos manavistas, de que esa obra no podemos dejarla, que es obra suya, presidente Correa, y que por eso Manabí está muy agradecido por su grandiosa obra en Manabí. Cuando son 5.500 millones de dólares que sean festinados y que los manavistas lamentablemente creemos en gran parte de que todo está bien. Insisto que recién estamos despertando. Cuando vemos la muerte, cuando vemos que no hay cama, cuando vemos que no hay atención médica, cuando vemos que no tenemos medicamentos, nos damos cuenta que la corrupción ha sido lo más grave que ha tenido el Ecuador en esta última década. Gracias, Julio, gracias por esa intervención. Germán, en 3 minutos, por favor, si en tus manos estuviera tomar una decisión sobre la lucha por la transparencia y contra la corrupción, ¿qué es lo que harías? No olvidarme de 2 casos fundamentales, de 3 casos fundamentales. Odebrecht, 6.500 millones de dólares en juego desde que llegó al país. Allí hay un grupo de corruptos que todavía pululan en el Estado ecuatoriano. No olvidarnos de lo que ha significado, lo que señala nuestro coordinador de la Comisión de Manabí, Julio Villacrés, en relación a los 3.500 o 4.000 millones de dólares invertidos aparentemente para reconstruir Manabí y Esmeraldas. Y poner mucha atención sobre lo que ha significado el manejo de la deuda externa a propósito de hipotecarnos no solamente a usureros internacionales y del mundo, sino a propósito también de favorecer políticas internas de sometimiento, pero de otro lado, de distribución de determinados recursos en favor de estos sectores. Por allí primero. Y en segundo lugar, creo que se vuelve ciertamente importante predicar con el ejemplo. Son 2 elementos claves. Y en la ciudadanía hay posibilidades de aquello. Pero hay un tema fundamental y último con el que cerraría, porque se tratan de 3 opciones. Creo que esto de generar un eje transversal sobre la formación de la juventud y la sociedad es clave. Y no es solamente en la formación formal, en la educativa formal, es en la informal, es a través de la imagen de la televisión, del mensaje de la radio, de la lectura en la prensa, de asuntos fundamentales que estén por sobre la formación común y corriente que no genera valores. Hay que ir a la definición del hombre y de la mujer nueva con paradigmas nuevos también en la edificación de la sociedad del momento. Gracias, Germán. Marta, para ti la misma pregunta. Si estuviera en tus manos tomar una o varias decisiones sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad y por la transparencia, ¿qué harías?
satisfactoria la absoluta transparencia de la información y volver a sanciones contra los funcionarios que no entregan la información en el modo y en el tiempo que deben entregarla. Creo que eso es una de las cosas fundamentales y que con Correa se cerró y que ahora incluso hay una resistencia todavía en los funcionarios actuales de darte información. Y creo que si no tienes información no puedes contar con nada. Creo que la otra cosa sería tocar a los intocables, porque aquí ha habido intocables. Hubo alguna gente que hemos podido tocar a través del tema de Arroz Verde, incluso a través del caso de Odebrecht, pero hay intocables como los intermediarios petroleros, como la gente que todavía sigue llevando en la contratación del petróleo con China. Hay intocables como los que nos mencionaba antes Ricardo, algunos están además en la asamblea, yo nomás recordaba algunos nombres de la asamblea y provoca realmente decir dónde estamos, porque los que se supone que tienen que luchar contra la corrupción son unos corruptos, y luego además el cinismo de algunos de ellos de ahora levantar banderas contra la corrupción de ahora cuando fueron más corruptos antes. Y creo que la tercera cosa sería realmente hacer un esfuerzo mancomunado porque hagamos un quién es quién en este país. Yo creo que es hora de que hagamos una gran página de quién es quién y a cada quien le pongamos la biografía a cada uno de los corruptos con todas las cosas que ha hecho. Porque pues que en Manaví todavía le sigan diciendo a la gente que la refinería del Pacífico es la mayor obra que hay cuando es uno de los mayores robos del país y que haya quien crea eso. Creo que es la hora de hacer un gran quién es quién, por lo menos de la gente, y eso no significa que esté violando el debido proceso, de la gente que nos consta, que conocemos cuáles han sido sus enormes escándalos de corrupción, para que cuando quieran salir de Adalí desde la lucha anticorrupción, los mismos que ayer nos perseguían, los mismos que ayer perseguían incluso a nuestros hijos y a nuestra familia, les podamos decir y la sociedad pueda consultar ese vademécum y decirle, pero señor, usted está aquí. De acuerdo, Marta, gracias. Quizá, señor Ramírez, ¿cuál es su criterio sobre qué haría usted? ¿Qué decisión tomaría si está en sus manos tomarla en la lucha contra la corrupción y por la transparencia? Es una pregunta muy peligrosa porque la primera respuesta que se me ocurre es decirle que los ahorcaría con mis manos, pero... que no se le ocurra usar una bazuca como algunitos, ¿no? Pero en realidad lo que planteó nuestro joven compañero de panel es un aspecto importante, obviamente, porque la corrupción es multicausal y entonces la solución tiene que ser también multifactorial. Hemos hablado de que hay promoción, hay protección de la corrupción, hay encubrimiento que lleva a la impunidad y que sus efectos son mortales porque solo por la pandemia del COVID tenemos casi 30.000 fallecidos en el país que están todos vinculados a la corrupción por falta de camas, de ventiladores, de medicinas, de espacios, etcétera. Aunque nuestro ministro de Salud, con su estilo, yo lo califico de escalofriante, el estilo como él se presenta, y dice que solo hay 50 personas esperando una cama de cuidados intensivos, pero que no pasa nada. Yo lo quisiera ver a él necesitando una cama de cuidados intensivos en esa lista, o a la mamá de él, o a su hijo, a su hija, para ver si dice con la misma y pasmosa tranquilidad que habla en la televisión sobre este tema. Bueno, todo eso está vinculado a la corrupción. Entonces, decía, hay que tener mecanismos que confronten la promoción, la protección, el encubrimiento, a nivel legal, a nivel educativo y social. Yo decía que el problema es educativo y es pedagógico, y la mejor pedagogía en realidad es el ejemplo. Tiene que haber una institucionalización de la conducta de honestidad en el accionar de la gente. Ahora se ha institucionalizado lo contrario, o sea, el pillo, el vivo, el sabido, para utilizar la terminología popular,
ha sido elevado a la categoría de héroe. Y Correa es un ejemplo de eso, así como lo es Abdalá. Entonces Abdalá se da el lujo de gritar viva la patria, de hacer ademanes y declaraciones, y sus compinches igual, y se mofan y engañan a la gente, dicen la avioneta me la robaron, al día siguiente dicen no, la alquilaron. La hermana de Abdalá dice las medicinas él las compró para regalarle a los pobres, y después Abdalá dice que no, que son de su compadre Azar, que él le prestó la casa como bodega. Entonces, y todo eso ocurre frente a las narices de un pueblo que está empezando a reaccionar positivamente, y eso es lo importante, pero que necesitamos estimular más esa conciencia anticorrupción. En el momento que haya una conciencia social anticorrupción, por encima de lo que ha habido hasta hace poco, una especie de que me importísimo, entonces ya será más difícil actuar para los corruptos. Y adicionalmente, repito, si el pueblo toma una decisión importante de cambiar la composición de los poderes del Estado con gente que nos dé una garantía básica para empezar a hacer lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora. Repito, la educación, yo creo que la honestidad no se la aprende sola, no se la aprendería, o sea que no niego el valor de aquello, pero no se la aprendería solamente en una hora de clase, en un discurso del maestro, en alguna tarea sobre lo que es la corrupción y lo que no debe ser. Es válido, es importante, muy, muy importante, pero el asunto es la práctica social, y el asunto es el ejemplo de quienes están arriba, y por eso yo sí creo que no debemos dejar de mencionar, y para concluir lo hago, de rendir un homenaje a la gente que, haciendo práctica de la honestidad y de la ética, se convierten en símbolos para la sociedad por encima de los símbolos negativos. O sea, hablemos de Julio César Trujillo, un hombre que se enfrentó de manera abierta a todo lo que tuvo que pasar. Él fue insultado, vilipendiado, y hasta ahora hay gente infame que lo hace, pero él hizo de su vida, y sobre todo en estos últimos años que estuvo al frente de la comisión, que estuvo al frente del Consejo de Participación Ciudadana, un ejercicio real de compromiso con su pueblo, con su sociedad, un compromiso ético y transparente. Entonces, si tuviéramos 100, 500, 1000 Julio César Trujillo, estaríamos hablando de otro país. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Quizá la última pregunta para Julio Villacreces desde Manabí. Si estuviera en tus manos tomar decisiones por lograr la transparencia y luchar contra la corrupción, ¿qué harías excepto ahorcarles o lanzarles un bazucazo? Cuando se hizo subastar la bandera de la patria, que fue el motivo para la irrupción popular y el inicio de un proceso revolucionario en el Ecuador. Yo tengo la esperanza que cuando la crisis se agudice y nos demos cuenta y le hagamos dar a conocer al pueblo ecuatoriano lo que ha significado la corrupción, vendrá un estallido social. Un estallido social de la revancha, incluso peligrosamente un odio social que yo particularmente lo vería peligroso. Pero es hacia allá que nos están llevando los corruptos y los corruptores. Porque no debemos olvidarnos que en la función pública existe corrupción porque ha existido corruptores del sector empresarial, que hace nombrado aquí Odebrecht. Por lo tanto, estamos todavía a tiempo para que no quede en impunidad tanta corrupción de la década pasada y antes de la década pasada. Yo veo con mucho peligro que a nombre de la crisis económica nos estemos a veces olvidando de lo que significó el correísmo, de lo que significó una posición totalitaria, donde se acumuló todos los poderes
en un solo hombre y en falsa institucionalidad como el Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, la tarea para la Comisión Nacional Anticorrupción y para las organizaciones sociales y los partidos con vocación de servicio, los partidos que tengan vocación democrática, en este proceso el desafío va a ser trabajar fuertemente, movilizarnos en cada una de nuestras intervenciones, en cada una de nuestras acciones. Así como hablamos que hay que luchar para la salud con la mascarilla, para enfrentar la mascarilla, hay que enseñarle al pueblo ecuatoriano una fuerte campaña de la lucha contra la corrupción, porque ese es el que nos causa la muerte, compañeros. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos ustedes por participar en este tercer coloquio del Foro para la Acción Democrática en el tema de la lucha contra la corrupción, por la transparencia, contra la impunidad y de cómo construir un país libre de este azote que ya tiene cansados y hartos a muchos ecuatorianos. Marlo, contigo finalizamos en nombre del foro. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a todos los participantes, a Marta, a Germán, a Julio, a Ricardo y a ti, Juan Carlos, y a tu equipo por la transmisión. Creo que se han brindado varias y valiosísimas propuestas, entre las que quisiera destacar el tema de escoger bien a las personas que trabajan en la administración pública, sobre todo a los ministros y a los altos cargos. El conseguir un adecuado acceso a la información pública, la vigilancia social permanente, las sanciones más fuertes a quienes incurran en actos de corrupción, también la educación en ética, que es muy importante lograrla para todos nosotros, y el tema de la libertad de prensa, que creo que es muy importante los aportes que se pueden generar desde el periodismo para destapar los casos de corrupción, que me parece un muy buen ejemplo el trabajo que hace Plan B con el Museo de la Corrupción. Y bueno, cerrar este coloquio agradeciendo la participación de todos ustedes y sobre todo de las personas que ven esta transmisión y que con sus comentarios nos dan aportes y son propositivos, y creo que juntos podemos generar un verdadero cambio. Muchísimas gracias. Hasta el próximo coloquio. Nos veremos junto a ustedes. Esta ha sido una transmisión desde la revista Plan B. Agradecemos la producción en manos de Fermín Vaca y la presencia de todos ustedes en este debate. Gracias. Gracias.